Hola, mi nombre es María Los Ángeles Moreno García y voy a presentar el caso clínico del reporte 1 del estudiante, hospitalización con actividad complementaria de laboratorio de leches. La nutrición parenteral debe ser prescrita cuando el sujeto no tolera la vía oral y posteriormente gastrointestinal. Es decir, se prescribe cuando la nutrición enteral es insuficiente para satisfacer los requerimientos del paciente o cuando se encuentra contraindicada. La ANP constituye el medio para suministrar aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos y macronutrientes por vía intravenosa cuando la alimentación por medio de alimentos naturales es imposible. Esto es una alternativa para mantener al paciente bien nutrido y generalmente no es administrada por mucho tiempo debido a las complicaciones que esta presenta al no ser una vía de alimentación normal. En esta actividad describiremos un caso clínico en base al formato SWAP de un paciente que fue atendido en el Hospital Regional ISSSTE de la Ciudad de León, en donde se realizó. Los pasos para la prescripción de la ANP son la estimación en la selección de pacientes con riesgo nutricional, evaluación nutricional, diagnóstico nutricional y seleccionar el tipo de nutrición y la vía de acceso. Y la indicación pues es la programación del inicio, la ruta y fin de la ANP, la prescripción y la selección de la bolsa de nutrición parenteral, la aplicación, que sería la preparación de la mezcla y el inicio de la ANP. Y por último, el seguimiento o la evolución del paciente, que sería bajo un monitoreo. A continuación presento el caso clínico. Paciente masculino de 83 años que se encuentra cursando su día 6 de estancia intrahospitalaria bajo diagnóstico médico de shock hipovolémico, necrosis esofágica, enfermedad renal crónica agudizada estadio 3, probable lesión miocárdica, a descartar desgarro esofágico, úlceras duodenales, refería dolor abdominal en el epigastrio que aumentaba con ingesta de alimentos, ingresando a unidad hospitalaria ISSSTE el 1 de agosto de 2023. Se realizó esófago-gastroduodenoscopía y estudios laboratorios para confirmar diagnósticos. Los padecimientos actuales son el shock hipovolémico, más sangrado del tubo digestivo, úlceras duodenales, esófago necrotizante, anemia normocítica, lesión renal aguda y hernia hiatal tipo 1. Habita en casa habitación propia, cuenta con todos los servicios, alimentación de calidad y reporta consumir alimentos 2 veces al día en buenas porciones, consumo de agua regular de 1 litro, adecuada higiene, cuenta con dentadura incompleta y con placa dental, actividad física negada por exposición a biomasa positivo por 10 años, niega consumo de drogas, alcohol negado, índice tabáquico de 146, riesgo alto, consumos extras en su dieta de naturista, garra del diablo, ortiga más ajo rey. Hipertensión arterial sistémica desde hace 60 años, en tratamiento con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas. Desconoce presiones arteriales basales previas de 2 paquetes globulares. Madre finada, desconoce motivo. Padre a los 86, desconoce causa. Hermanos 12, de los cuales 5 mujeres y 7 hombres. 8 finados y desconoce causas. Hijos 4, de los cuales 2 mujeres y 2 hombres. Ninguna enfermedad crónica. En el tratamiento médico, omeprazol, tramadol y sucralfato. El paciente reporta consumir todos los alimentos sin excepción. Bajo consumo de sodio por la hipertensión arterial, nada más. Familiares reportan una frecuencia de alimentos de 7,7 azúcares, Coca-Cola, 3,7 verduras, 4,7 leguminosas, 7,7 cereales, 1,7 frutas poco variadas, 7,7 grasas y 7,7 pan dulce. Pesa 58 kilos, mide 1,65. Respecto al índice de masa corporal geriátrica, esta es de 22,9 kilogramos por metro cuadrado, que significa que tiene bajo peso. Altura de rodillas 51 centímetros, área muscular braquial de 22,8 centímetros y pliegue cutáneo subescapular de 9 centímetros. En la química sanguínea tuvimos glucosa, urea, nitrógeno ureico, ácido úrico, colesterol, sodio, calcio, deshidrogenasa láctica, eritrocitos, hematocrito, leucocitos y linfocitos. Y la saturación de oxígeno, que es del 72% y es baja. A la exploración en la visita
El paciente actualmente se encuentra con somnolencia, con apoyo de puntas nasales, con buena saturación al 91%, orientado en sus 3 esferas, tegumentos con buena coloración, ligeramente deshidratado, sin presencia de edema, abdomen globoso, sin evacuaciones desde su ingreso, hemodinámicamente con apoyo de vasopresinas con norepinefrina, tensión arterial 114/52, frecuencia cardíaca 66, respiratoria 19, temperatura 36,2 grados centígrados y glucosa capilar 102 miligramos por decilitro. Al ingreso del paciente se mantiene en ayuno enteral. El paciente presenta hernia hiatal tipo 1 deslizante que presiona el abdomen, impide el paso del contenido del estómago, puede provocar reflujo gastroesofágico, continuada por una limitación de la mucosa gástrica que provoca úlceras pépticas, son llagas abiertas, la principal causa de hemorragias digestivas altas y evacuaciones melénicas. Provoca esofagitis necrosante, que es el esófago negro, la reducción del flujo sanguíneo tras la hemorragia, provoca daño isquémico de la mucosa y por lo tanto shock hipovolémico, baja la presión arterial y el oxígeno, por ello se estabilizó hemodinámicamente y la saturación de oxígeno con puntas nasales. Tras la pérdida de sangre existen 2 alteraciones. El shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. La falta de sangre en los riñones, isquemia, llegó a provocar lesión renal aguda, donde se reduce el flujo sanguíneo y por lo tanto la pérdida de sangre aunada a la lesión que produce anemia, que es la hemoglobina baja. El tratamiento médico que se llevó es omeprazol, 40 miligramos vía intravenosa cada 12 horas, que es un agente contra úlceras duodenales y no se ha observado ninguna interacción con alimentos. El tramadol 50 miligramos en 100 cc de solución salina a 0.9%, pasar por vía intravenosa para 20 minutos en caso de dolor moderado o intenso y no tiene efectos sobre su concentración en presencia de alimentos. Sucralfato 1 gramo vía oral cada 8 horas, tratamiento para úlceras duodenales, reduce su absorción al unirse a las proteínas y puede provocar obstrucciones. Puede formar besoares en nutrición enteral, pero no es el caso porque estamos hablando de nutrición parenteral. En los estudios laboratorios, la glucosa salió baja, la urea alta, el nitrógeno ureico alto, el ácido úrico alto, colesterol bajo, el sodio bajo, calcio bajo, deshidrogenasa láctica alta, eritrocitos bajos, hematocrito bajo, leucocitos altos, linfocitos bajos y saturación de oxígeno al 72%, que es baja porque lo normal es de 95 a 100. Como diagnóstico nutricional, encontramos un problema nutricional de desnutrición grave relacionado con el consumo subóptimo del requerimiento energético total, evidenciado por datos antropométricos, que son el área muscular braquial e el índice de masa corporal, masa muscular y masa grasa por debajo del promedio. Este paciente presenta riesgo de mortalidad. Bajo la valoración del paciente, con el tamizaje NRS, cuyo resultado es alto riesgo de desnutrición a razón de 7 puntos, nos dice que sí tiene riesgo de desnutrición. La contraindicación para una nutrición enteral es la inestabilidad hemodinámica, que es la presión arterial anormal, y el flujo sanguíneo inestable. No es viable una nutrición enteral ya que podríamos provocar el riesgo de broncoaspiración. Además se encuentra con puntas nasales. Bueno, se debería de aprovechar esta vía, pero no es posible. Se eligió la NPT como administración de todos los macronutrientes. Los valóricos calóricos altos siempre van a acceso central. Entonces ahorita vamos a ocupar los valores calóricos altos, entonces por ello elegimos la NPT y pues especialmente por ser un adulto mayor, ya que suelen perder a esta edad de 0.5 a 1 kilogramo de peso por cada 10 años después de los 70 años. La NPT es indicada ya que el paciente tiene función gastrointestinal comprometida, presenta un estado en el cual su cuerpo no le permite masticar alimentos, tardará en estabilizarse en un lapso mayor a 14 días y requiere un aporte, además de que su esófago necrotizante se encuentra
encuentra comprometido, la hernia hiatal requiere de movimientos del tórax, lo cual complica el paso de los alimentos y puede provocar reflujo gastroesofágico, además del daño isquémico de la mucosa, como ya habíamos mencionado, que provoca las úlceras duodenales y pues puede afectar la absorción de los alimentos. La vía central pues se utiliza en situaciones de estrés metabólico severo con requerimientos elevados y o restricción de líquidos, como es el caso de la insuficiencia renal. La programación, inicio, ruta y fin de la NPT va de acuerdo con los requerimientos nutricionales, en donde establecemos los aportes mínimos y máximos del paciente. Iniciaríamos con un 30%, pero no hay bolsas de Cabiven de menos de 900 calorías, por lo cual utilizaré aproximadamente un 66% e ir progresando, con la finalidad de evitar el síndrome de realimentación, debido a que tuvo aportes nutrimentales bajos antes de ser trasladado a la unidad hospitalaria. Conforme exista tolerancia, cambien los bioquímicos, se estabilice hemodinámicamente, se irá determinando poco a poco su duración y se le dará progresión para evitar complicaciones tanto metabólicas como mecánicas o infecciosas. El cálculo de requerimientos nutricionales se hizo considerando el factor de estrés con la fórmula de Mifflin STY, quedando un total de calorías de 1561. El requerimiento proteico, considerando las recomendaciones para un paciente geriátrico de 1 a 1.25 gramos y por ser hospitalizado de 1 a 1.5 gramos, me quedé con 1 gramo por kilogramo al día, que son 58 gramos al día, y como requerimiento hídrico de un volumen de 25 mililitros por 58 kilogramos, que serían 1450 mililitros al día. Se seleccionó Cabiven Central debido a que las recomendaciones coinciden con los cálculos realizados. El requerimiento de energía total depende de la condición clínica del paciente y con frecuencia se encuentra entre 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso corporal al día. En mi paciente son 1561. Las guías ASPEN recomiendan iniciar con 15 a 20 kilocalorías, que representa un 70-80% del gasto energético calculado. En este caso daré el 60%, lo cual me da un total de 937 calorías. Después de las 24-48 horas, que pueden extenderse hasta los 4 días, con un aporte del 72%, y después progresar y continuar con el 100% del requerimiento calórico para evitar sobrenutrición o el síndrome de realimentación. Este sería ya un avance para pasar a nutrición enteral. En este caso seleccioné una nutrición parenteral total vía catéter central, seleccionar el catálogo de Fresenius Kabi por ser la única opción de NPT en la institución en presentación de 1400 calorías de sistema cerrado, por lo cual se adecuó al 67% y se administrará por perfusión intravenosa en una vena central por 24 horas en volumen de 1031 cc por 24 horas a razón de 42.99 cc por hora, utilizando como técnica una bomba de... En pacientes con estrés metabólico de moderado a alto, con o sin desnutrición, los requerimientos se encuentran en estos rangos que presento aquí. Se siguió la guía de Cabiven Central como aporte mínimo para satisfacer las necesidades de mi paciente. Los cálculos corresponden también un poco por debajo del mínimo que se le administrará a mi paciente por 24 horas, por lo cual será importante aumentar conforme pasan los días. Presento el cálculo de Cabiven para 939 calorías, 58 gramos de proteínas y 1450 mililitros de volumen hídrico y nutrimentos alcanzados al 67%. Se prepara la mezcla, solo se abre, se mezcla y se administra al paciente. Se realizarán bioquímicos, se verificarán los signos vitales cada 4 horas, vigilar la aparición de hiper o hipoglucemia. El estudio antropométrico se realiza generalmente cada 15 días y se debe pesar diariamente al paciente si está en condiciones de hacerlo. El cálculo de los requerimientos calóricos y proteicos se realizan a diario, especialmente para la progresión a tolerancia del paciente, que vienen siendo los porcentajes de los que ya habíamos hablado. Y eso sería todo. Agradezco mucho su atención.